la siguiente. Ponme las diapositivas, por favor, Juan Diego. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la hemorragia intracraneal espontánea. ¿Ya? Y pues, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre los accidentes cerebrovasculares, pues incluimos a los accidentes isquémicos y a los accidentes hemorrágicos, ¿no es cierto? Entonces, los accidentes isquémicos, ¿no? Las enfermedades isquémicas vasculares, forman casi el 80% de la patología cerebrovascular. Y el 20% restante, pues lo configuran las hemorragias intracerebrales o intraparenquimatosas. Muy bien. Estas van a incluir obviamente, las hemorragias profundas y también van a incluir a las hemorragias subaracnoideas, que son un menor porcentaje, ¿no? Representan un menor porcentaje. Las hemorragias intraparenquimatosas se van a producir por la ruptura de pequeñas arterias, ¿no? Pequeñas arterias en la profundidad del cerebro, ¿no? Existen pequeños microaneurismas, especialmente en el caso de las hemorragias hipertensivas, que van a ser los causantes de estos sangrados. Muy bien. A diferencia de los accidentes isquémicos, los pacientes con hemorragias intracerebrales van a tener una buena recuperación una vez que atraviesen, ¿no? Una vez que pasen la fase aguda, ¿no? Y el pronóstico funcional de estos pacientes es relativamente bueno. Bien, en la siguiente diapositiva. Clínicamente, una de las diferencias entre un accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico es la forma de presentación. Generalmente los accidentes isquémicos tienen una presentación muy súbita, ¿ya? Muy súbita, se presentan inmediatamente con el paciente manifestando un deterioro neurológico evidente, mientras que las hemorragias intraparenquimatosas son rápidamente progresivas, es decir, que pueden tomar algunos minutos para comenzar a evolucionar desde una sensación de repente de falla, ¿no? Corporal, una sensación de malestar, hasta poder evidenciar signos neurológicos focales. Muy bien, entonces esta es una diferencia clínica entre estas entidades, ¿no? Entre los accidentes cerebrovasculares isquémicos y los hemorrágicos. Tomen nota de eso, ¿ya? La causa más frecuente, perdón, los síntomas pues, que van a producir estas hemorragias intraparenquimales o intraparenquimatosas van a estar relacionadas con el incremento de la presión intracraneana, ¿no? Por tanto, los pacientes van a presentar cefalea, náuseas y vómitos, ¿no? Muy diferente a los pacientes que presentan accidentes cerebrovasculares isquémicos, cuya manifestación única o típica es el deterioro neurológico agudo, ¿ya? Los pacientes con accidentes isquémicos rara vez van a presentar síntomas de hipertensión intracraneana, ¿ya? Sin embargo, los pacientes que tienen pues, hemorragias intracerebrales que son pequeñas, también pueden presentar cefaleas muy sutiles y solamente evidenciar algunos déficits neurológicos focales, ¿no? Esto particularmente en el caso de los pacientes con algunas hemorragias lobares. Entonces, las manifestaciones o la manifestación clínica de estos pacientes va a depender básicamente del tamaño de la lesión y de la localización, ¿no es cierto? De la localización. Mientras más grande sea la lesión, pues mayores los síntomas, y mientras el área de localización sea más elocuente, los pacientes presentarán una clínica neurológica mucho más fluida. El examen de elección en los pacientes con hemorragias intracerebrales es la tomografía craneal, ¿ya? La resonancia magnética no tiene mucha, no es muy
específica para detectar una hemorragia intracerebral. Uno podría confundir una hemorragia con un tumor o podría confundir con cualquier otro tipo de lesiones en sus fases agudas o en las diferentes fases subagudas, ¿no?, de la hemorragia intracerebral. Por tanto, la TAC craneal, ¿no?, que muestra pues una lesión hiperdensa intracraneal, intraparenquimatosa, va a ser el examen de elección para los pacientes con esta entidad. La siguiente diapositiva. La causa de estas hemorragias intraparenquimales son múltiples y la más frecuente es la hemorragia por hipertensión arterial, ¿ya? Esta es la causa más importante de hemorragia intraparenquimatosa y posterior a esta hipertensión arterial, pues vamos a tener otro tipo de patologías como los aneurismas cerebrales, las malformaciones arteriovenosas, las vasculopatías, ¿no?, tipo la vasculopatía amiloide o la enfermedad de Moya-Moya, que no es tan frecuente en nuestro país, pero sí existen casos, ¿no? Los pacientes con Moya-Moya eh, tienen una procedencia mayor del Asia, al igual que los pacientes con vasculitis, ¿no? Las coagulopatías también nos van a poder, o se van a poder manifestar a través de hemorragias intracerebrales, las hemorragias intratumorales, el abuso de drogas y en el caso de infartos venosos o infartos arteriales que luego pueden producir secuencias hemorrágicas, ¿no? Es decir, infartos extensos también podrían producir hemorragias secundarias posteriores. De todo esto, recuerden, la hemorragia hipertensiva es la principal causa de los ACVs isquémicos, o de los ACVs hemorrágicos, ¿ya? La hemorragia hipertensiva. Muy bien, la siguiente diapositiva. Ujú. Y como la hemorragia hipertensiva es la principal causa, pues las principales localizaciones de esta hemorragia intraparenquimatosa van a ser las estructuras profundas del cerebro, ¿no? ¿Ya? Entre estas tenemos con los porcentajes, los lugares de mayor frecuencia en presentación son el putamen o los núcleos basales, ¿no?, que van a representar casi el 50% de estas hemorragias. Luego vienen las hemorragias talámicas, se continúan con las hemorragias cerebelosas y los de la protuberancia. Las manifestaciones clínicas de las hemorragias putaminales o de las hemorragias de los núcleos basales, pues se van a caracterizar por una hemiparesia, ¿no? Hemihipoestesia del lado contralateral, ¿no? Y asociados a un deterioro de la conciencia. El deterioro de la conciencia es sumamente importante para poder reconocer la entidad hemorrágica, como ya habíamos mencionado, ¿ya? Además, una característica particular de estas lesiones putaminales es la desviación oculocefálica. Usualmente los pacientes con hemorragias putaminales van a presentar una desviación de los ojitos hacia el lado de la lesión, ¿ya? Y para evitar confundirnos pues con lesiones troncales, los reflejos vulvares, los reflejos mesencefálicos, ¿no?, los reflejos del tronco en general van a estar preservados. Y eso es importante a la hora de la examinación clínica de los pacientes. En el caso de las hemorragias talámicas, pues los pacientes presentan un síndrome talámico asociado a deterioro de conciencia y a hemiplegia contralateral. El síndrome talámico es un síndrome básicamente caracterizado por hiperalgesia, ¿no? Los pacientes tienen mucho dolor en todo el cuerpo o por lo menos en el lado contralateral de la zona de la lesión, ¿ya? Esta es la manifestación clínica específica del síndrome talámico, ¿ya? Una hiperalgesia muy persistente en el lado contralateral de la lesión, o en el hemicuerpo contralateral de la lesión. Además, estos pacientes, recuerden que el tálamo es la estructura donde todas las vías sensitivas se reúnen, pues
estos pacientes comienzan a presentar alteraciones sensitivas, ¿no? Por ejemplo, pueden tener pues ya estas hemihipoestesias, pueden tener alodinia, pueden tener asterognosia, hemiataxia, ¿no? E inclusive también podrían tener algunos movimientos, o los pacientes podrían presentar algún tipo de movimientos anormales. Pero recuerden que el síndrome talámico básicamente está caracterizado por un síndrome sensitivo de hiperalgesia. Hiperalgesia en el hemicuerpo contralateral, ¿ya? Asociado obviamente a algunos déficits motores y al deterioro de conciencia, ¿no? De toda hemorragia intraparenquimatosa. Muy bien. Entonces, noten aquí, las hemorragias putaminales pues tienen la característica de presentar desviación oculocefálica, además del déficit motor y sensitivo, ¿no? Del lado contralateral. Y las hemorragias talámicas nos van a presentar el típico síndrome talámico con hiperalgesia corporal del hemicuerpo contralateral, asociado obviamente al deterioro de conciencia y a los signos de hipertensión intracraniana de los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa. Bien. En el caso de las hemorragias cerebelosas, los pacientes van a tener cefalea, pero el estado de conciencia no se va a deteriorar hasta las fases más tardías, ¿no? Inicialmente el paciente solo presenta cefalea, puede presentar cierto grado de ataxia, pero el estado de conciencia está preservado. ¿Mm? Y a medida que estas hemorragias, o dependiendo del tamaño de estas hemorragias, pues los pacientes pueden comenzar a presentar hidrocefalias obstructivas, ¿no? En el caso de que el sangrado, pues ingrese en el cuarto ventrículo. Cuando el sangrado ingresa en el cuarto ventrículo, los pacientes producen hidrocefalias obstructivas y estas van a requerir tratamiento quirúrgico. Muy bien. En el caso de las hemorragias de tronco, de las protuberanciales, pues lamentablemente los síntomas van a ser catastróficos. Los pacientes generalmente entran en coma y usualmente fallecen, ¿no? La protuberancia es una estructura muy pequeña y cualquier tipo de hemorragias en esta zona pues van a producir síntomas y una presentación clínica muy devastadora, ¿no? Muy bien, entonces saquen esa información de esta diapositiva. Fíjense en las características clínicas específicas de los síndromes putaminales, de las hemorragias intraparenquimatosas a nivel de los núcleos basales, ¿no? Como el putamen, y las hemorragias en el tálamo. ¿Mm? Recuerden que en el cerebelo los síntomas iniciales pues preservan la conciencia, ¿no? Los síntomas iniciales van a ser caracterizados por signos y síntomas de la hipertensión intracraneal, pero el deterioro de conciencia no se va a producir hasta las fases tardías. Muy bien, la siguiente diapositiva, por favor. Ujú. Y dentro de los tipos de hemorragias, como ya habíamos mencionado, pues eh, la hemorragia más frecuente era la hemorragia producida por la hipertensión arterial, ¿no? Y así como ya habíamos mencionado, pues las características de estas hemorragias hipertensivas eh, se van a presentar como lesiones profundas cerebrales, ¿no? Lesiones en los núcleos basales, lesiones en el tálamo, en el cerebelo y en la protuberancia. Si nosotros tenemos a nuestros pacientes con hemorragias en estas zonas, pues lo primero que pensamos es una hemorragia hipertensiva, además de tener obviamente el antecedente de la hipertensión arterial, ¿no? Que es fundamental para el diagnóstico. En el caso de las malformaciones arteriovenosas, generalmente uno debería de sospechar de una hemorragia por una malformación arteriovenosa en pacientes jóvenes, ¿ya? En los cuales no existe el antecedente o el diagnóstico de una hipertensión arterial y cuyas hemorragias no son profundas, sino son mucho más superficiales y a veces lobares. Muchas de las malformaciones arteriovenosas ya pueden evidenciarse a través de las tomografías simples, ¿no? Con y sin contraste. Entonces, la tomografía en cierto modo ya nos podría orientar al diagnóstico específico en el caso de las hemorragias intraparenquimatosas producidas por malformaciones arteriovenosas. Bien.
Una patología particular es esta, la angiopatía amiloide, también llamada angiopatía congófila. ¿Mm? Y recuerden esto, esta angiopatía amiloide se presenta en pacientes mayores, en pacientes ancianos que no tienen hipertensión arterial y que se presenta de manera recurrente, ¿no? Entonces, si uno tiene un pacientito adulto mayor que se presente en el hospital con una hemorragia, pues, lobar, subcortical, el paciente no tiene antecedentes de hipertensión y además el paciente ya ha presentado hemorragias de este tipo con anterioridad, pues hay que sospechar en una angiopatía amiloide, ¿no? Que representa igual la acumulación, ¿no? Del beta amiloide, ¿ya? Tan igual que en el Alzheimer. Entonces, esta es una pregunta importante y también es un cuadro típico en un paciente mayor, ¿no? Que a veces, pues nosotros siempre vamos a sospechar o sospechamos de cuadros hipertensivos. Pero ante la ausencia de estos cuadros, pues nuestro diagnóstico secundario vendría a ser esta angiopatía amiloide, que en la tomografía tampoco se va a observar como una patología evidente, ¿no? Tan igual que la hemorragia hipertensiva. Simplemente el diagnóstico podría ser anatomopatológico, ¿ya? Y en el caso, pues, de otro tipo de hemorragias o producidas por otras razones, tomemos en cuenta siempre los antecedentes y la historia, la anamnesis en los pacientes que consumen drogas o en los pacientes usuarios de anticoagulación, ¿no? Evaluemos siempre las tomografías pensando en que algunos pacientes podrían tener algunos tumores primarios o algunos tumores metastásicos, ¿no? Especialmente en pacientes mayores, adultos, con hemorragias de origen inespecífico, pues la tomografía tóraco-abdominopélvica se hace indispensable, los marcadores tumorales también. ¿Mm? Y en ellos sí, una vez que la hemorragia comience a ceder, podríamos solicitar una resonancia magnética para que podamos evidenciar algunas lesiones, ¿no? En el caso de las metastasis, recuerden, las lesiones que marcan o las lesiones que captan contraste en anillo, pues se caracterizan, ¿no? Por ser metastásicas, entre algunas otras razones como los abscesos o los glioblastomas. Pero las metástasis nos van a dar una imagen típica de lesiones captadoras de contraste en anillo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos a nuestro paciente recuperado después de una hemorragia intracerebral, pues valdrá la pena realizarle su resonancia magnética. La siguiente diapositiva. Muy bien. Pues, ¿en qué nos enfocamos al momento de tratar estos pacientes? Recuerden, ya les había dicho el diagnóstico, ¿no? Específico de la hemorragia intracerebral se determina a través de una tomografía craneal. Ya la tomografía craneal representa el gold estándar para las hemorragias intracerebrales, las intraparenquimatosas. Una vez que tenemos a nuestros pacientes, pues como la gran mayoría de estos pacientes presentan hemorragias secundarias a incrementos de la presión arterial, nos queda controlar esta presión arterial y luego, pues, manejar la hipertensión intracraneal, ¿no? Y para esto, recuerden ustedes, podemos utilizar osmoterápicos y además otras medidas de salvaguarda, ¿no? ¿Como cuáles? Recuerden cuáles eran las principales medidas de mantenimiento de tratamiento en los pacientes con hipertensión intracraneal. Los que están rotando conmigo. Elevación de la cabecera a 30 grados. Ya. ¿Qué más? Hiperventilación. Sí, se podría dar en algunos casos, en los casos con TEC. Ya, ¿qué más? Hiperventilación. Ya lo dijeron. Aumentar la presión arterial. En este caso, claro, si tuviéramos una hipertensión severa, ¿no? En caso de TEC. Pero recuerden que aquí, en este caso, por ejemplo, si la causa es la hipertensión arterial, pues lo que nos queda es controlar la presión arterial, ¿no? En este caso específico de
una hipertensión arterial producida por una hemorragia intracerebral. Entonces, claro, queda la elevación de la cabecera para mejorar el retorno venoso, queda pues inclusive la ventilación, la sedación, recuerden, ¿no? La sedación, la pseudoanalgesia, en casos severos de hipertensión intracraneal, pues se podría llevar inclusive al coma barbitúrico, pero en este caso, en los pacientes con hemorragias intracerebrales que producen severos incrementos de la presión arterial, el tratamiento quirúrgico inclusive podría antevenir a muchas otras opciones que los intensivistas podrían manejar, ¿no? La evacuación de una hemorragia importante en un paciente que está presentando deterioro progresivo podría salvarle la vida, ¿ya? Pero sí, esas medidas generales son importantes, la elevación de la cabecera, manejar una buena diuresis, manejar la presión arterial, intubar al paciente si se requiere, ¿no? Para manejar la ventilación, utilizar agentes osmoterápicos, eso es vital para reducir la presión intracraneal, ¿ya? Y pensar en la cirugía, ¿no? Si es que el paciente es joven y si es que existe un deterioro progresivo de la lesión, ¿ya? Como ahí bien menciono, la cirugía en los pacientes con hemorragias intracerebrosas es todavía muy controvertida. No existen parámetros bien establecidos para decir qué pacientes se pueden beneficiar de la cirugía y qué pacientes no, ¿no? Inclusive, pues antes de la llegada de la microscopía, los resultados eran devastadores. Con la microcirugía, los resultados han mejorado mucho a la hora de la evacuación del hematoma, pero aún así, el hecho de realizar una craniotomía y exponer el parénquima parece que eh, perjudica o produce un pronóstico algo desfavorable en los pacientes. Y últimamente se han estado utilizando, pues, se ha estado utilizando terapia endoscópica, ¿no? Tratamiento endoscópico para la evacuación de hemorragias profundas, básicamente. El problema con la microcirugía en las hemorragias profundas es que necesitas penetrar áreas vulnerables del cerebro y algunas áreas que están relativamente sanas o que están en el límite entre lo sano y lo enfermo, pues comienzan a dañarse después de entrar, ¿no? Con microcirugía. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el consenso general indica que, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico no se debería realizar en los hematomas profundos, ¿no? Como los ganglios de la base, como el putamen, como el tronco, ¿ya? Salvo que algunas de estas hemorragias profundas, atraviese las paredes de los ventrículos y se introduzca en el tercer ventrículo o en los ventrículos laterales. En estos casos, sí se debería de realizar un drenaje ventricular externo o tal vez una endoscopía para tratar de evacuar el hematoma. Pero si los hematomas están profundamente aislados, ¿no? En los ganglios basales y el tronco, el tratamiento quirúrgico va a ser desfavorable, ¿ya? Y cuando sí realizar cirugía, el consenso también nos dice que las hemorragias cerebelosas relativamente grandes, aquellas que tienen 3 a 4 centímetros de diámetro, con deterioro de la conciencia o con signos de herniación transtentorial inversa en la tomografía, pues deberían de ir a cirugía, ¿ya? Eh, ¿Y qué tipo de cirugía? Porque habría que escoger entre dos procedimientos para las hemorragias cerebelosas, ¿sí? Uno es uno de los procedimientos es el drenaje ventricular externo, en el caso de que las hemorragias cerebelosas atraviesen el cuarto ventrículo o compriman el cuarto ventrículo y comiencen a producir hidrocefalia. En estos casos, pues, un drenaje ventricular externo va a ser lo más adecuado. Sin embargo, si el paciente tiene herniación transtentorial inversa, es decir, las estructuras de la fosa posterior ascienden a través de la incisura tentorial y además, pues el cuarto ventrículo se colapsa, además existe cierre del acueducto, existe mucha hidrocefalia. En estos casos, el tratamiento debería de involucrar la resección o la evacuación quirúrgica o microquirúrgica del hematoma.
¿no? Si nosotros le colocamos un drenaje ventricular externo a un paciente que está presentando signos de herniación transtentorial inversa, pues el paciente va a terminar muriendo, ¿no? Porque vamos a acelerar esta herniación. Entonces, este es un criterio muy importante para los médicos, para los neurocirujanos especialmente, a la hora de decidir qué procedimiento realizar ante una hemorragia cerebelosa o ante una hemorragia de la fosa posterior. ¿Ya? Recuerden, si no existen signos de herniación y si solamente existe una pequeña hemorragia que se ha introducido en el cuarto ventrículo, pues, y está produciendo hidrocefalia, un drenaje ventricular externo frontal podría ser suficiente. Sin embargo, si uno ve que existe pues, una hemorragia importante, además de un edema perilesional que produce herniación transdental inversa, los pacientes deberían de ir a cirugía, ¿no? Cirugía de fosa posterior para la evacuación del hematoma. ¿Ya? Este criterio es muy importante a la hora de determinar el tratamiento en nuestros pacientes. Sin embargo, existen pacientes que presentan hematomas cerebelosos pequeños, ¿no? Menos de 3 centímetros, y en los cuales no existe deterioro de la conciencia porque no están produciendo hidrocefalia, ¿no? Recuerden, la hemorragia cerebelosa per se no produce deterioro de la conciencia. Va a producir ataxia, va a producir otro tipo de síndromes, pero solo va a estas hemorragias solamente van a producir deterioro de la conciencia cuando originen hidrocefalias debido al colapso del cuarto ventrículo. ¿Ya? Las hemorragias cerebelosas per se, las hemorragias cerebelosas pequeñas no producen alteración de la conciencia. Las grandes sí producen, pero por obstrucción del cuarto ventrículo y del acueducto de Silvio, ¿ya? Y la hidrocefalia correspondiente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Sé que están concentrados en vuestros exámenes, pero bueno, avancemos entonces. La siguiente diapositiva. ¿Y qué al respecto de las hemorragias supratentoriales? Bueno, algunos autores, ¿no? Y cierto tipo de consenso menciona que las cirugías podrían ser útiles en las hemorragias que sean superficiales, ¿ya? No en estas profundas putaminales o de ganglios basales, sino en aquellas lobares y en pacientes jóvenes en los cuales, pues, el hematoma sea moderado, ¿no? El tamaño de la hemorragia sea regular, moderada. Sin embargo, después de observar al paciente, el paciente comienza a presentar un deterioro de la conciencia, ¿no? El Glasgow comienza a deteriorarse. En estos casos, sí, definitivamente la indicación va a tener que ser quirúrgica, porque o el hematoma está incrementando en tamaño, o el edema perilesional que está produciendo este hematoma, pues está incrementando la presión intracraneal, ¿no? Entonces, pacientes jóvenes que tienen lesiones de tamaño moderado y que son accesibles, o sea, corticales, subcorticales, y que están presentando deterioro de conciencia, ¿no? Deterioro gradual de la conciencia, pues van a requerir cirugía, ¿ya? Esto es también sumamente importante a la hora de tener el criterio adecuado para operar a los pacientes, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, algunas de las hemorragias profundas podrían pues abrirse hacia los ventrículos, ¿no? Podrían abrirse al tercer ventrículo, especialmente en el caso de las hemorragias talámicas. Se abren, ¿no? Al tercer ventrículo porque las paredes del tercer ventrículo son los tálamos, ¿ya? Y algunas hemorragias de los núcleos basales, ¿no? Del putamen o del núcleo caudado, se podrían abrir hacia los cuernos frontales de los ventrículos laterales, porque estos también conforman las paredes de los ventrículos laterales, ¿ya? Entonces, en estos casos, sí, el paciente requeriría cirugía, pero el tratamiento no va a ser la evacuación directa del hematoma, sino una colocación de un drenaje ventricular externo. A través de este drenaje ventricular externo, uno podría realizar una irrigación de todo el sistema ventricular, ¿no? Y también podría utilizar algunos agentes trombolíticos, ¿no? Como
alteplasia o reteplasia para poder disolver los coágulos intraventriculares, aunque el riesgo de resangrado es relativamente alto en estos pacientes y ese tratamiento no tiene un consenso y pues ha pasado simplemente por algunos estudios experimentales, ¿no? No existe una guía que considere el uso de estos fibrinolíticos o de estos agentes en las hemorragias intraventriculares. Pero ante medidas extremas sí se podría utilizar, ¿no? En pacientes en los cuales el drenaje está bien colocado, pero pues lamentablemente no sale nada de sangre porque la densidad de la sangre es muy concentrada, es muy alta, pues se podría utilizar este tipo de agentes. Muy bien. La siguiente diapositiva. Muy bien, aunque aquí, bueno, ojalá puedan ver este diagrama, es más o menos el enfoque que se le da a los pacientes que presentan hemorragias intracerebrales, ¿no? Este es un algoritmo que presenta el ACV hemorrágico, ¿no? Con el 20% de todos los ACVs, ¿no? Y que nos va a dividir, pues, básicamente a las hemorragias intracerebrales en hemorragias intraparenquimatosas y en hemorragias subaracnoideas, que son otro tipo de hemorragias que las vamos a ver luego, ¿no? Con respecto a las hemorragias intraparenquimatosas, pues podríamos tener las hemorragias hipertensivas, ¿no? Que ya habíamos dicho se van a caracterizar por tener una presentación profunda, ¿ya? A nivel de los núcleos basales, a nivel del tálamo, a nivel cerebelo o a nivel del puente, ¿no? O podría ser una hemorragia mucho más superficial, lobar, ¿no? Que sea también espontánea. Entonces, si tenemos el antecedente de la hipertensión, o si tenemos que el paciente es un adulto o adulto mayor que está utilizando antihipertensivos y además que ha presentado hemorragias en las zonas profundas del cerebro o del cerebelo o de la fosa posterior, pues vamos a definitivamente darle el diagnóstico de una hemorragia hipertensiva, ¿no? La fisiopatología o la patología de estas hemorragias hipertensivas, lo habíamos mencionado anteriormente, incluyen la rotura de estos microaneurismas, ¿no? Que tienen un nombre propio, son estos microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿ya? Y esto, pues, representa una degeneración progresiva crónica de los vasos arteriales intracerebrales en los pacientes hipertensos crónicos. Las manifestaciones clínicas, ya las habíamos mencionado, ¿no? Si tenemos lesiones profundas, en la tomografía, pues probablemente los pacientes van a presentar, ¿no? Hemiparesias o alteraciones sensitivas contralaterales. Y en el putamen, recuerden, la desviación de ojos al lado donde está la lesión, nos va a dar una indicación del nivel o de la localización de la hemorragia. En el caso de las hemorragias talámicas, recuerden los síndromes dolorosos, ¿no? La hiperalgesia contralateral es importante, además de todo la cefalea, de los síntomas de hipertensión intracraneana y de algún deterioro motor que pueda presentar el paciente. En el caso del cerebelo, recuerden la cefalea, ¿no? Y la ausencia de deterioro neurológico hasta el punto en que el paciente comienza a presentar afectación del cuarto ventrículo e hidrocefalia, ¿no? Y en los casos, pues, con hemorragias pontinas, definitivamente los pacientes vienen en coma, ¿no? Y los diagnósticos y los tratamientos a veces son insuficientes. Por el otro lado, en el caso de las hemorragias lobares, que son hemorragias mucho más corticales, subcorticales, habría que diferenciar el tipo de paciente que tenemos, ¿no? Si es un paciente joven, probablemente vamos a sospechar en una malformación vascular, ¿ya? En la siguiente diapositiva vamos a ver todas las distintas malformaciones vasculares que podrían tener los pacientes, ¿no? Y esto se sospecha en un paciente joven, ¿no? Sin embargo, en los pacientes mayores que no son hipertensos, que no utilizan medicación antihipertensiva y que además ya presentaron recurrencias de su patología, lo más probable es que este paciente tenga una angiopatía amiloide, ¿no? Y otras causas menores de hemorragias intracerebrales, ya las habíamos mencionado, las coagulopatías, los pacientes usuarios de drogas, algunos medicamentos, ¿no? Que podrían producir hemorragias, algunos tumores, y pues así. Tenemos algunas otras causas
mucho más raras que podrían ocasionarnos hemorragias intracerebrales. Muy bien. El tratamiento básicamente va a incluir, si es una hemorragia hipertensiva, el control de la presión arterial, ¿no es cierto? Pues la cirugía en estas hemorragias que son profundas, pues solamente va a estar contemplada para aquellos casos con hemorragias cerebelosas que produzcan herniación transtentorial, que produzcan hidrocefalia y que deterioren clínicamente al paciente, ¿no? Y obviamente que tengan un tamaño importante, pues mayor de 3 o 4 centímetros. ¿Mm? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí menciona que algunas malformaciones vasculares pues se podrían sospechar además en los pacientes que tienen antecedentes de epilepsia, ¿no? O historia de cefalea unilateral, pulsátil, ¿no? Asociadas a convulsiones, pues podrían darnos como una impresión, ¿no? De una malformación presente en estos pacientes. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto al manejo y con respecto al diagnóstico de las hemorragias intraparenquimatosas? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Hoy solo tenemos 35 estudiantes, ¿no, Juan Diego? O 30 y 39, dije, ¿no? 39 estudiantes. Y la semana anterior tampoco estuvieron todos, ¿eh? La semana anterior creo que asistieron igual, 36 o algo así. Sí, por favor, eso sería bueno, porque también nos están exigiendo la asistencia la asistencia bueno, la participación de los estudiantes desde la dirección. Entonces, sí sería bueno que todos pongan presente, por favor. Ujú. Son 40 alumnos, dice Juan Diego, ok. Nos están faltando 6 entonces, ¿no? Porque somos 46, me parece. Muy bien. Entonces, y pues cuando hablamos de malformaciones arteriovenosas, existen por lo menos 5 tipos de malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Eh, unas son, por ejemplo, y de repente, no son las más comunes, pero son las que producen más hemorragia, son las más sintomáticas, son pues las malformaciones arteriovenosas plexiformes, ¿no? Ese enmarañado de arterias y venas con las paredes no bien definidas, que se observan directamente en la tomografía, ¿no? Como un nido, pues son las lesiones que nos van a producir la mayoría de las hemorragias. ¿Ya? Estas pues son uniones, ¿no? Entre arterias y venas, ya a través de, de algunas, de algunas arterias que son dilatadas y que no llegan a formar capilares, ¿no? Ni tampoco llegan a irrigar estructuras parenquimatosas, ¿no? Por tanto, cuando uno opera una malformación arteriovenosa, está casi seguro que esta masa, este nido de vasos que están en el cerebro, pues no tienen una función específica para irrigar una determinada zona, sino simplemente son anomalías vasculares que permiten el paso pues, indistinto del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, ese también es el criterio para operar estos pacientes, ¿no? Que cuando uno solamente opera la malformación arteriovenosa, no debería de producir ningún tipo de déficit en el paciente porque estas malformaciones no están irrigando ninguna estructura. Bien.
las manifestaciones clínicas de estas malformaciones arteriovenosas, pues básicamente van a ser lo que hemos dicho, ¿no? Esas hemorragias lobares y que se van allá a manifestar a la tomografía simple, a la tomografía con contraste, como un nido de vasos, ¿no? Cerebrales. El diagnóstico, no digamos definitivo, sino el diagnóstico específico, ¿no? Y especialmente el diagnóstico funcional de estas malformaciones, porque las malformaciones son patologías pues muy activas, muy dinámicas, ¿no? Están funcionando todo el tiempo, va a ser a través de la angiografía, ¿ya? La angiografía nos va a permitir reconocer qué arterias están involucradas, qué venas están involucradas, si existen o no algunos aneurismas intranidales, si existen algunos vasos que están de bypass entre estas malformaciones, si existen cuántos nidos o cuántos grupos de estas agrupaciones vasculares existen, ¿no? Todo esto se llama pues la angioarquitectura de la malformación. Entonces, la angiografía es el examen que nos va a diagnosticar específicamente la angioarquitectura de la malformación y esa es indispensable para el tratamiento quirúrgico o para el tratamiento en general, para el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas, ¿no? La resonancia magnética también nos ayuda a determinar para realizar un estudio más estático de la malformación, para planear la cirugía, para planificar qué tipo de vasos uno debería de seccionar o de colapsar, ¿no? Y para también indicarnos qué estructuras deberíamos de preservar durante la cirugía, ¿no? La microcirugía de las malformaciones arteriovenosas es una de las cirugías más complejas que puedan existir en neurocirugía, ¿ya? Debido a, pues, a al dinamismo, ¿no? De la malformación. Es como decía, ¿no? Es como reparar un motor en funcionamiento, ¿no? ¿Ya? Para los mecánicos, para nosotros una malformación arteriovenosa es eso, ¿no? Es reparar una malformación mientras el flujo sanguíneo, mientras el corazón están funcionando. Y es una de las cosas más complejas que uno pueda desarrollar en neurocirugía. El tratamiento básicamente involucra la cirugía, obviamente, la microcirugía, pero además también existe la radiocirugía. ¿Ya? Radiaciones a altas dosis podrían hacer que estos vasos se colapsen. El único inconveniente con la radiocirugía es que toma tiempo, ¿ya? Y el colapso de las malformaciones puede tomar entre 2 a 5 años. Mientras tanto, la tasa de resangrado pues es casi la misma, ¿no? Eh, cuando una malformación se trata, debería de tratarse completamente. Porque basta que uno deje una porción de malformación, el riesgo de sangrado es el mismo o inclusive mayor al de la malformación inicial. Porque cuando uno comienza a cerrar pues, los vasos de la malformación, comienza a cambiar el flujo y la dinámica de esta patología, ¿no? Entonces los vasos que quedan ahí son mucho más vulnerables al sangrado y a la ruptura. Bien, entonces, esa es una de las razones por las cuales a veces los cirujanos preferimos operar en lugar de esperar, ¿no? El tratamiento de radiocirugía hasta tiempos mayores a los 5 años. Sin embargo, pues existen ya clasificaciones, las malformaciones arteriovenosas se han estudiado mucho y existen clasificaciones para determinar qué malformaciones pueden ir a cirugía y qué malformaciones tienen buen pronóstico con cirugía y cuáles van a tener un mal pronóstico con cirugía o son muy complejas y van a requerir simplemente radiocirugía más la embolización, ¿no? La embolización en realidad no es un procedimiento que llegue a curar completamente las malformaciones, por lo mismo que el flujo de sangre, pues con el tiempo, va a comenzar a permeabilizar nuevamente las malformaciones embolizadas. Pero sí es una alternativa muy útil, pues, en el caso de lesiones que no se pueden operar, ¿no? En el caso de lesiones profundas, ¿ya? Está asociada a la radiocirugía, especialmente en lesiones pequeñas, podría ser a largo plazo curativa, ¿no? Pero la embolización así por sí misma
difícilmente pasa a ser curativo. Muy bien. Otro tipo de patología es el angioma venoso, ¿no? Y este angioma venoso es muy frecuente, pero no presenta síntomas, ¿ya? En muchos casos, estos angiomas venosos se pueden asociar a los cavernomas, que son otro tipo de lesiones, ¿ya? Pero son simplemente anomalías venosas del desarrollo, ¿no? Nosotros o las personas que poseen estos angiomas venosos pues tienen estas lesiones desde el nacimiento y tienen una funcionalidad. Por tanto, estos angiomas venosos rara vez se operan, porque si uno colapsa estos angiomas venosos, los pacientes van a tener una, una trombosis venosa, ¿ya? Entonces, el tratamiento, pues, no requiere, ¿no? Los angiomas venosos no requieren ningún tipo de tratamiento porque rara vez producen algún tipo de sangrado. A lo sumo podrían producir algún tipo de epilepsia o algún tipo de crisis epiléptica, ¿ya? Los diagnósticos generalmente se dan a través de las resonancias magnéticas inicialmente y una angiografía pues nos podría dar, ¿no?, el diagnóstico de una imagen en cabeza de medusa. No es muy esencial lo que aquí, conocer esto, pero lo que sí es importante es reconocer que los angiomas venosos no necesitan tratamiento, ¿ya? No necesitan tratamiento. Muy bien. Los cavernomas son otro tipo de malformaciones arteriovenosas, similares a estas malformaciones plexiformes, a las primeras, pero estas tienen muy bajo flujo. ¿Qué significa? Que el flujo sanguíneo discurre muy lentamente a través de estos cavernomas, ¿ya? Estos espacios pues no tienen arterias, no tienen venas, ¿no? Y se van a caracterizar básicamente por presentar cefalea y hemorragias. Las hemorragias de estos cavernomas no van a ser tan masivas, ¿m? Debido al bajo flujo que tienen, ¿no? Y por el mismo bajo flujo que tienen, la angiografía tampoco va a ser específica para observarlas. Entonces, a diferencia de las malformaciones iniciales, los cavernomas no se ven, o se ven muy rara vez a la angiografía. Y el diagnóstico de estos cavernomas es a través de la resonancia magnética, ¿ya? La tomografía también es insuficiente para poder ver los cavernomas. Eh, si estos cavernomas son grandes y presentan hemorragias recurrentes, se requiere pues cirugía, ¿no? Especialmente en los cavernomas de sitios profundos, ¿no? Como el tronco, como los núcleos basales. A veces uno espera un sangrado de estas estructuras, ¿no? Para que ese sangrado nos abra un camino quirúrgico, ¿no? Y para poder evacuar, y eso nos ayude a evacuar el hematoma y la malformación del cavernoma. Muy bien, recuerden esto, la angiografía es insuficiente para ver un cavernoma, pero sí es esencial para ver una malformación arteriovenosa, ¿ya? Otro tipo de lesiones son estas telangiectasias capilares, ¿no? Que son, pues, pequeñas dilataciones capilares en un parénquima normal, ¿ya? Y generalmente se van a presentar en algunos síndromes específicos, ¿no? Como este Rendu-Osler o el síndrome de ataxia telangiectasia. Tampoco dan clínica, sin embargo, cuando sangran, pues producen hemorragias masivas y pueden ser fatales, ¿ya? Como son telangiectasias, ¿no? Y como son capilares, pues no se pueden visualizar a través de ninguna imagen. Por tanto, es difícil de tratarlas, ¿no? Si uno no ve la lesión, pues no va a poder visualizarlas. Felizmente no son tan frecuentes y solamente se asocian a síndromes mucho más sistémicos. Y por último, otro tipo de lesiones son estas fístulas durales, ¿ya? Las fístulas durales, pues son comunicaciones, ¿no? Entre una arteria y una vena dural, ¿ya? Por ejemplo, una arteria dural como la arteria meningia media que de pronto por un accidente que el paciente haya sufrido, pues se comunica, no se rompe y se conecta a una vena dural. Y esto va a producir un shunt, ¿no? Un shunt, ya que la presión del flujo arterial es mucho mayor que el flujo venoso, entonces este flujo arterial va a comenzar
a retornar hacia la vena y va a comenzar a formar venas muy tortuosas. Pueden ser inclusive venas de toda la, de toda la membrana dural, ¿no? En todos los, en todo el cráneo, ¿ya? Y al final, pues cuando uno realiza los estudios, uno ve y realmente en las resonancias magnéticas solamente ve imágenes así devastadoras de vasos tortuosos en todo el cerebro, ¿no? En toda la pared dural, en toda la membrana dural. Pero cuando uno hace una angiografía a través de la arteria carótida externa, porque usualmente pues vienen, estas fístulas vienen unidas a, a los vasos eh, meningios, ¿no? Producidos o originados en la carótida externa, uno puede reconocer que inyectando sustancia de contraste en una de estas, en uno de estos vasos, como la arteria meningia media o alguna de las arterias occipitales, ¿no? De meningias, pues después de un cierto recorrido del vaso, uno puede ver cómo éstas se abren directamente en las venas y, cómo, y cuál es el sitio de unión entre estas arterias y las venas. El tratamiento es sumamente sencillo, pero basta reconocer el punto de unión entre las arterias y las venas durales, ¿no? Y al final, este reconocimiento pues va a hacer de que nosotros coloquemos un simple clip en esta unión y toda esta manifestación clínica y la imagen que el paciente posee va a desaparecer. Los tratamientos también incluyen la embolización, ¿no? A través de estas arterias meningias uno puede introducir agentes embolizantes en la zona de unión o tal vez puede colapsar básicamente esta arteria meningia que está originando esta fístula y el cuadro va a remitir. Los pacientes tienen una mejoría pues muy importante después del tratamiento que en realidad no es muy complejo, pero sí requiere ser muy preciso a la hora de determinar la unión, ¿no? De la fístula. Muy bien. La característica de estas fístulas, pues generalmente debido al shunt que existe entre las arterias y las venas, pues uno comienza o el paciente va a percibir estos soplos, ¿no? O un tinnitus pulsátil, un soplo típico en estos casos, ¿no? Y lo que van a producir también van a ser sangrados y a veces van a producir pues hemorragias subdurales o hemorragias intraparenquimales, ¿no? Por la localización de la localización de esta lesión. Muy bien. Este cuadro, por favor, presten atención. Hay algunas cosas muy importantes para reconocer por lo menos el tipo de malformaciones y por ahí pues puede entrar alguna que otra pregunta, ¿no? Para el examen. Muy bien, la siguiente diapositiva. Uh-huh. Si gustan, chicos, pues podemos parar aquí y podemos continuar con nuestra clase la siguiente semana, porque ya vamos a hablar sobre la hemorragia subaracnoidea y pueden, no sé, repasar vuestro curso o no. O si gustan, podríamos continuar. Depende de ustedes. Sí, doctor, sí sería posible. ¿Qué sería posible? ¿Continuar o...? Perdón, no, sí sería posible continuar la siguiente clase, doctor, por favor, ya que tenemos examen y algunos todavía tienen presentación y sustentación de tesis. Ya, pues. Perdón, presentación de tesis. Ya, está bien, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Vamos a continuar con lo que es hemorragia subaracnoidea. Repasen, para la siguiente semana, por favor, lean nuevamente todo sobre lo que es hemorragia intraparenquimal. Vamos a hacer algunas preguntas y vamos a continuar con nuestras presentaciones, ¿sí? Muy bien, cuídense mucho. Suerte en vuestro examen. Nos vemos pronto. Gracias, Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, buenas noches. Chao, chao. Gracias.